Año tercero del reinado de Joacim. El rugido de Babilonia retumba en las puertas de Jerusalén. Nabucodonosor, rey del imperio más temido, ha venido a conquistar y a llevarse lo más valioso, los tesoros del templo y los jóvenes del reino. Entre los cautivos, 4 jóvenes hebreos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No eran simples prisioneros, eran portadores de una fe que no se doblega. En la corte del rey, se les ofreció una nueva identidad, una nueva lengua, una nueva dieta. Todo para borrar su pasado y reprogramar su alma. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. En silencio, eligió fidelidad. Y esa decisión cambiaría la historia. Daniel 1. Fidelidad en Babilonia. Cuando todo cambia, ¿quién eres realmente? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, Instituto Bíblico Virtual. Soy Víctor Cáceres, quien te guiará en esta aventura profética de Daniel. He deseado el día de hoy como Esaú deseó el guiso de Jacob. El libro del profeta Daniel es uno de mis favoritos. Estos estudios bíblicos son delicias para mí. En el video 43, 2025 explicamos la manera en la que el libro de Daniel está estructurado. Hoy continuamos escudriñando a los profetas, desentrañando el mensaje profético, escatológico y espiritual que los profetas ocultan y que solamente les será revelado a los entendidos. Y el profeta de hoy es Daniel, el Apocalipsis del Antiguo Pacto. En el estudio anterior de Daniel, vimos los temas de los 12 capítulos. Al igual que el libro de Apocalipsis, cada capítulo de Daniel tiene un tema diferente. Sin embargo, la suma de todos ellos nos revela la obediencia a la Torá, a los mandamientos de Dios bajo el reinado de Babilonia. El libro de Daniel, al igual que el Apocalipsis, aprendimos que es un libro simbólico en su gran mayoría. El libro de Daniel pertenece al género literario apocalíptico, caracterizado por visiones proféticas, símbolos, números, metáforas y mensajes que nos revelan acontecimientos del fin de los tiempos y el reino de Dios en nosotros. Este tipo de literatura tiene la intención de revelar verdades divinas mediante imágenes y mensajes que fortalecen la fe de quienes enfrentan persecuciones, tribulaciones y desafíos. Daniel es un libro que, para poderlo discernir, debemos de estar preparados espiritualmente hablando, si es que queremos desentrañar, es decir, arrancarle a la realidad del texto su secreto y descubrir la esencia que oculta ese texto. Eso es discernir el testimonio de Jesús en la profecía. En el estudio de este extraordinario libro profético, vamos a encontrar indicadores teológicos y hermenéuticos que nos revelan verdades ocultas, las cuales debemos de interpretarlas. Y ya aprendimos que cuando hablamos de interpretación, el término hebreo es patar, que significa desatar o soltar un misterio. Lo que en realidad patar significa es liberar el alma del texto, es decir, liberar lo espiritual del texto, desatar el mensaje que está atado en símbolos. Es una acción que transforma misterio en revelación. Interpretar y desentrañar están estrechamente relacionadas. Ambos conceptos tienen el propósito de revelarnos algo oculto. Busquen sus Biblias y ábranla en Daniel 1. Este capítulo es un tema separado de los demás. Sin embargo, es una de las piezas esenciales del rompecabezas. El tema principal del capítulo es la obediencia a los mandamientos de Dios. O como dije en la introducción, la fidelidad en Babilonia. Y, aunque parezca extraño, hay 2 conceptos que resaltan en este capítulo 1, que son el reposo de Dios y el ayuno. También revelaremos a quienes simbolizan Daniel y sus 3 amigos. Y como dijimos en la introducción, descubriremos lo que simboliza la porción de la comida del rey y del vino. Otros puntos importantes: la tierra de Sinar, eunuco. ¿Qué simboliza? Los nombres asignados a Daniel y sus amigos. Todo esto y otros puntos relevantes del capítulo 1 serán revelados en su totalidad.
Hoy vamos a desentrañar el verso 1. El objetivo que quiero alcanzar hoy es que usted entienda a Jerusalén en la Escritura, el reino y la razón por la cual Jerusalén fue cautivada por Babilonia, y también que entendamos a Babilonia en la Escritura. Este es el objetivo del estudio del verso 1. Abran sus Biblias en Daniel capítulo 1. Como siempre, busque un lugar cómodo, quite toda distracción de su lado, apague radio, televisión y cualquier cosa que lo pueda distraer. Vamos a interpretar el libro de Daniel. La interpretación seria de la Escritura exige cuidado, concentración, meditación y oración. Estamos haciendo videos de 30 minutos aproximadamente. Por tanto, más que ver este video, escuche, preste atención a todo lo que la Escritura nos revela. Invite a alguien que lo acompañe a escuchar este estudio. Compártalo con todos sus familiares y amigos. Empezamos a leer el verso 1. Daniel 1. 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. En la corta introducción que traje, ya vimos a Nabucodonosor entrando, cautivando y quemando a Jerusalén. Este evento significativo ocurrió en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Este verso 1 está lleno de simbologías, las cuales vamos a interpretarlas. Algo que había olvidado compartir con ustedes es, y puede ser que algunos ya lo sepan, la literatura hebrea está escrita en una gran parte en poesía hebrea. Una de las características de la poesía hebrea es que nos revela paralelismos. El paralelismo bíblico es similar al presagio en la Escritura. Lo que esto significa es que eventos que narra el Antiguo Testamento son paralelos con eventos del Nuevo Testamento. El presagio es similar. El presagio nos revela eventos futuros revelados por medio de eventos pasados. Es por esta razón que siempre digo que el antiguo pacto es sombra del nuevo. Hay muchos hermanos que desafortunadamente no lo perciben de esta manera. Pero, a lo largo del camino, la misma Escritura nos revelará eso que dije. Y esto es importante que lo entiendan, porque el acontecimiento que nos revela el verso 1 es paralelo con un acontecimiento futuro. Es decir, que el verso 1 es un presagio de un evento futuro, el cual vamos a desentrañar. Vamos a usar las herramientas hermenéuticas adecuadas, exégesis y, sobre todo, la guía del Espíritu. Porque sin la guía del Espíritu no llegamos muy lejos. Ahora bien, vamos al texto literal, que es como la Escritura nos lo presenta, y luego lo interpretamos. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitió Jerusalén, marcando el inicio de un periodo de exilio para Judá. Este acto no solo tuvo implicaciones políticas y militares, sino también espirituales, ya que el Señor permitió que Joacim fuese entregado en manos de Nabucodonosor, junto con parte de los utensilios de la casa de Dios. Toda esta historia está llena de simbologías, las cuales ya mismo vamos a interpretar. O, como ya aprendimos, a liberar el alma del texto. Ahora bien, estos objetos sagrados fueron llevados a la tierra de Sinar, la cual también vamos a interpretar, a la casa del Dios de Nabucodonosor, simbolizando una transferencia de poder y una humillación para la nación de Judá. Este evento forma el marco inicial de la narrativa de Daniel y sus compañeros, quienes fueron llevados a Babilonia para servir en el palacio del rey y enfrentaron pruebas que pusieron de manifiesto su fe y fidelidad al Dios de Israel. Ahora bien, este asedio o sitio de Nabucodonosor a Jerusalén no fue casualidad. Existe una historia que nos revela la causa de por qué Babilonia invade y cautiva a Judá, en particular a Jerusalén, el lugar que Dios había escogido para poner su nombre, entiéndase, su carácter en ella. Este trasfondo histórico lo vamos a traer más adelante en este estudio. No en el de hoy, sino más adelante. Abuelo de pájaro, esto es lo que la narración dentro de un contexto literal nos narra. Este verso 1, a simple vista no hay algo espiritual en él.
Sin embargo, todo el verso 1 es espiritual. Y presten atención ahora. El estudio de hoy va a estar fundamentado en el verso 1 solamente. Vamos ahora a interpretar, a desentrañar el verso 1. Leemos el verso 1 nuevamente. 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Vamos a romper este verso por parte. Dice Daniel, en el año tercero. La pregunta es, ¿por qué el año tercero? Si usted es un seguidor de nuestros estudios, ya usted debe de saber lo que simboliza el Nola 3 en la numerología hebrea. Si usted no lo sabe, tome nota, porque hoy lo va a saber. El número 3 en la escritura, con sus diferentes formas, como tercer, 30, 300, etc., simboliza una manifestación, una documentación, un suceso a ocurrir, una revelación o un acontecimiento que lo sigue, es decir, que después de mencionarse en el texto, algo va a ser revelado. Ahora bien, este término, al tercer día, también tiene implicaciones proféticas y escatológicas. Ya mismo lo vamos a ver. Para que entendamos, tenemos el ejemplo de la resurrección del Mesías. ¿Cuándo ocurrió? Al tercer día. Ahora bien, ¿qué sucedió en Jerusalén bajo el reinado de Joacim para que Nabucodonosor le ponga sitio? La respuesta es parte del trasfondo histórico que dije que traería más adelante. Panorámicamente, durante el reinado de Joacim, Jerusalén fue sitiada por Nabucodonosor porque Joacim se rebeló contra el dominio babilónico tras haber cambiado su lealtad de Babilonia a Egipto. Esta traición provocó la respuesta militar de Nabucodonosor, quien sitió y saqueó la ciudad en el año 597 a.C. Ahora bien, existe una razón mayor, de mucho más peso, que provocó el exilio en Babilonia. Hablamos del pecado del rey Manasés de Judá. El cumplimiento de esa profecía la vemos cumplida en el reinado de Joacim. En 2 Reyes 24:3-4 se dice explícitamente: ciertamente esto sucedió a Judá por mandato del Señor, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y todo lo que hizo. Además, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, y el Señor no quiso perdonar. Claro está, no voy a entrar en esto ahora. Pero, si usted es un estudiante o maestro serio, usted debe de escudriñar el reinado de Manasés. Entonces, ¿qué aconteció en el tercer año de Joacim? Que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Lo que este versículo refleja es el cumplimiento de las advertencias proféticas. La desobediencia, ya sea individual o colectiva, trae consecuencias espirituales, sociales y políticas. Todos sabemos lo que significa. Sitio. Sitio significa un cerco, rodeado, acorralado, es decir, que tú no tienes escape. Así sitió Babilonia a Jerusalén. Un acorralamiento literal. Nadie podía entrar ni salir de Jerusalén. Ahora bien, vamos a entender a Jerusalén en la Escritura. Vamos a discernir lo espiritual que se esconde detrás de Jerusalén. Ya esto yo lo he explicado en estudios anteriores. Pero, para que estemos en la misma página, lo repito. Jerusalén, literalmente, en la Escritura es la capital de Judá. Es la ciudad donde se encuentra el templo. Ahora bien, si Jerusalén esconde una verdad espiritual, entonces, también lo esconde el templo y Judá. ¿Qué simboliza Jerusalén en la Escritura? Porque si nosotros como estudiantes y maestros no sabemos interpretar las simbologías bíblicas, no podremos discernir el mensaje que el texto pretende revelarnos. En este texto encontramos varias simbologías, empezando por el número 3, seguido por reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia y Jerusalén. Y aunque no se mencione el templo, implícitamente sabemos que el templo se encuentra en Jerusalén. Jerusalén, dentro de un contexto espiritual, simboliza al cuerpo de creyentes. El templo, dentro de un contexto espiritual,
simboliza al creyente individual, y Judá, dentro del mismo contexto espiritual, simboliza el sistema o el poder religioso de Israel. Todo esto es discernido espiritualmente hablando. Ahora bien, vamos al reinado de Joacim. Si Judá, Jerusalén y el templo nos revelan una verdad espiritual, entonces el reinado también nos revela una verdad espiritual. Hablamos del creyente, parte del cuerpo de creyentes de un sistema religioso. El reinado simboliza la cabeza del sistema religioso. Para que lo entendamos más claro, el paradigma religioso que reina sobre el cuerpo de creyentes. Ese paradigma es llamado Joacim. Y quiero que entendamos a este paradigma o sistema de pensamientos que reina sobre el cuerpo de creyentes llamado Joacim. El rey, Joacim de Judá, cometió una serie de pecados graves que incluyeron idolatría, opresión social, asesinato de profetas y desprecio por la palabra de Dios. Estos actos provocaron la ira divina y contribuyeron al juicio sobre Jerusalén. El reinado en la Escritura simboliza el paradigma del pueblo. El reinado de Manasés simbolizó el paradigma del pueblo que, aunque se había arrepentido, más adelante reincidió, volvió a sus antiguos caminos. ¿Cuáles fueron los pecados de Joacim? Aquí tenemos un historial detallado de sus transgresiones. Restauró prácticas idolátricas que su padre Josías había eliminado, incluyendo altares paganos y cultos a dioses extranjeros. Permitió la profanación del templo, tolerando imágenes y rituales contrarios a la ley de Moisés. Injusticia social y abuso de poder. Según Jeremías 22, 13, 17, explotó a los trabajadores, construyendo palacios sin pagar salarios justos. Fue descrito como un rey codicioso y violento, que derramó sangre inocente y oprimió al pueblo. Mandó matar al profeta Urías, quien había profetizado contra Jerusalén. Jeremías 26, 20, 23. Intentó silenciar a Jeremías, persiguiendo a quienes transmitían mensajes divinos de advertencia. El desprecio por la palabra de Dios es un acto simbólicamente devastador. Quemó el rollo de Jeremías que contenía las profecías de juicio divino. Jeremías 36, 23. Este gesto representó su arrogancia y rechazo total a la corrección espiritual. Rebelión política contra Babilonia. Aunque inicialmente fue vasallo de Nabucodonosor, se rebeló contra Babilonia tras la derrota de Nabucodonosor en Egipto. Esta rebelión provocó el asedio de Jerusalén, que culminó en su muerte y el inicio del exilio. Dios declaró que no sería perdonado y que su cuerpo sería arrojado sin honra. Jeremías 36:30. Su reinado fue considerado uno de los más corruptos y su legado contribuyó directamente a la caída de Judá. Todos estos pecados describen a Joacim dentro del contexto literal. Ahora bien, todas esas características están reunidas en el paradigma Joacim, que simboliza la cabeza, la mente, los pensamientos y actitudes rebeldes de Judá, es decir, del sistema religioso o del poder religioso de Israel, y espero que estén colocando las piezas en el lugar correspondiente del rompecabezas. Vamos ahora a discernir la verdad espiritual que se esconde detrás de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos primero a discernir la verdad que oculta Babilonia. La pregunta es, ¿dónde se origina Babilonia? La respuesta la encontramos en Génesis 10, 6, 8. Sin embargo, debemos de leer el pasaje completo para que entendamos el contexto de Babilonia. Hablamos de la descendencia de Noé. Dice el pasaje, Génesis 10, 6, 8. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Jávila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Es aquí donde quiero su atención. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino,
Presten atención. Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. ¿Cuántos hijos dice el texto que tuvo Cus? 5 hijos: Seba, Javila, Sabta, Raama y Sabteca. Sin embargo, después dice que Cus engendró a Nimrod. ¿Es Nimrod un hijo literal? Por supuesto que no lo es, porque ya los 5 hijos fueron mencionados. Entonces, ¿por qué Moisés dice que Cus engendró a Nimrod? Porque es importante que entendamos todo lo que Moisés escribe. Moisés no escribe desde su propia perspectiva. Moisés escribe bajo la inspiración y guía del Espíritu de Jehová en él. Engendrar en la Escritura es un indicador hermenéutico que procura revelarnos una verdad, un principio bíblico. ¿Cuál verdad? Procura revelarnos que cuando aparezca el concepto engendrar, se refiere a un engendro en la mente del que engendra. Dice el Salmo 2:7, y lo dice David en referencia a él mismo, que Jehová ha dicho: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Sin embargo, Pablo, haciendo referencia a ese mismo Salmo 2:7, dice de Jesús en cuanto a su resurrección: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esto es lo mismo que encontramos en Hebreos 1:5. Hablamos de un engendro espiritual, ya que Dios es espíritu. Por tanto, Nimrod es un pensamiento, una actitud rebelde que fue engendrada en la mente de Cus. Cus es lo que se conoce en la Escritura como Etiopía. Dice Moisés que el reinado de esa actitud rebelde empezó en Babel, es decir, Babilonia. Entonces, cuando encontramos a Babilonia en la Escritura, ¿qué simboliza? Simboliza una actitud, un patrón, un sistema de pensamientos o un paradigma rebelde. Cuando Dios nos dice que salgamos de Babilonia, lo que significa es que nos despojemos, que abandonemos ese paradigma rebelde llamado Babilonia. Entonces, ya aprendimos lo que simboliza en la Escritura Babilonia. Simboliza un paradigma o sistema de pensamientos rebeldes. Pero ahora nos falta Nabucodonosor. Vamos a leer Jeremías 25:9. He aquí enviaré, y tomaré a todas las tribus del norte. ¿A quiénes tomará? A todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Obviamente, esto lo profetiza Jehová a Jerusalén, dentro del contexto del cautiverio. Y quiero que analicemos este texto con mucho cuidado y detenimiento. Este texto no se puede leer como el papagayo. Este texto exige por naturaleza una exégesis. Este texto nos revela una verdad que nadie en nuestros tiempos ha logrado discernir. Dice el texto que Jehová tomará a todas las tribus del norte. ¿Cuáles son las tribus del norte? Cuando la Escritura habla de las tribus del norte, ¿a quién se refiere? Se refiere a las tribus ubicadas al norte de Judá, las 10 tribus esparcidas por los asirios en todo su imperio, que, dentro del contexto escritural, el imperio asirio simboliza todo el mundo. No podemos salirnos del contexto escritural. Esas tribus del norte es un principio bíblico inalterable. ¿Qué significa todo esto? Siéntese cómodo, agárrese, porque su teología pudiera ser desafiada. Esto que Jeremías nos revela es una verdad que desafía nuestra comprensión de la Escritura. Cuando Asiria conquista las 10 tribus del norte, alrededor del 722 a.C., de acuerdo con la Escritura, Israel fue esparcido por todo el imperio asirio. ¿Qué sucedió con el Israel disperso en el imperio asirio? Lo mismo que sucedió con los descendientes de Noé, y lo mismo que sucedió con los hijos de Israel en Egipto. Génesis 11, 4 y 6 nos revela la primera verdad sobre Israel. Pero, debido al tiempo, ya que nuestra clase está básicamente en los 30 minutos, la continuaremos en la próxima clase,
o el próximo estudio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hoy, ya usted ha aprendido que detrás de la narración literal, una figura literaria o una escritura simbólica inspirada por el Espíritu en los escritores bíblicos, se oculta una verdad espiritual. En esa verdad espiritual encontramos el testimonio de Jesús. Ese testimonio que el mismo Jesús dijo que encontraríamos revelado en las Escrituras. ¿Por qué es importante que la Iglesia entienda esta verdad? La respuesta es sencilla. Porque si usted no entiende esta verdad, el Hijo, que se supone que debe de estarse formando en usted, ese Hijo que usted engendró el día que usted murió, el día que usted se negó a usted mismo, el día en el que usted decidió tomar su cruz y seguir al Señor, ese Hijo no podrá nacer, no podrá resucitar o manifestarse en usted en la glorificación. Elemental, mi querido Watson. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, Biblia Estudio TV, en Facebook, Rumble, la X. Si esta clase de hoy le fue de bendición, entonces compártala con todos sus contactos. Haga sus comentarios. Déjenos saber si estos estudios los están edificando. También, déjenos saber cómo está funcionando mi equipo de trabajo. Cómo está funcionando Omar, Carlos y los demás. No se pierda la continuación del estudio del profeta Daniel. Un estudio que revolucionará su percepción de las profecías y transformará su vida de tal manera que preparará su vientre, es decir, su conciencia para que el Hijo en usted sea revelado y empiece a vivir su vida conforme a Gálatas 2:20. Nos vemos en la siguiente clase, si así el Señor lo permite. Los amo en el amor de Jesucristo.